Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, bienvenido a este video. Hoy vamos a ver en esta clase de la parte de informática, vamos a ver lo que es la informática forense, ¿no? ¿Y qué vamos a ver? Vamos a saber qué es la informática forense, para qué sirve, cuál es la finalidad de la informática forense, y vamos a verlo reflejado en un caso real, de una pericia, de a dónde se lo aplica realmente, ¿no? Pero bueno, hoy en día lo que es la informática forense, lo vemos a diario, escuchamos este término de, de la informática forense. Y si decimos forense, ¿a qué nos lleva? ¿Qué nos hace? ¿Nos hace ruido a qué cuando decimos forense? Bueno, cuando decimos que forense, está interviniendo también la justicia, ¿no? Que hay una investigación. Entonces ahí, como la informática, este, ahí ayuda, complementa, colabora al juez, ¿sí? A la justicia, para resolver un caso. Así es que bueno, los invito a ver de qué se trata esto de la informática forense. A ver, vamos a compartir pantalla y vamos a seguir con un Power acá. Ahí compartimos y lo ponemos en modo presentación. Y ahí estamos. Bien, como le decíamos, ¿qué es la informática forense, no? Eh, bueno, veamos entonces. La informática forense es esto, es un proceso. Eso tenemos que tener claro, que es un proceso. ¿De qué? De recolección, de preservación, de análisis de la información, de pruebas, ¿sí? Por eso decíamos hace rato que con la informática forense, el juez es el que te ayuda para resolver a un caso, usa la justicia, ¿sí? ¿Y por qué decimos? Hay palabras muy importantes en esto, que es recolección, la preservación, que ya vamos a ir viendo un poquito de esto, el análisis de la información, de pruebas legalmente admisibles, decíamos. ¿Para qué? Para presentar ante un tribunal o ante un tercero que lo solicite, ¿sí? Bueno, así lo ha definido uno de los pioneros, que en Farmer y Benema en 1999, que esto ya viene hace un tiempo, lo que es la informática forense, y también todo esto, cómo va creciendo, así como va la tecnología, también la informática y todo lo que es, sí, en tecnología, cómo va preservándose, cómo va creciendo. También esto, lo que es la informática forense, también cómo va teniendo, va avanzando con distintas herramientas, ¿no? Bueno, entonces lo conocemos forense, generalmente siempre está ahí ya un tribunal, ¿sí? Entonces, en esto que decíamos, que en la informática forense tenemos que tener claro que trabaja sobre datos, ¿sí? Donde esos datos han sido procesados electrónicamente y guardados en cualquier medio electrónico, ¿sí? Hoy en día podemos ver muchos casos como en distintas índoles, cómo están involucrados, ¿sí? Los medios electrónicos. Hoy en día, en cualquier caso, ¿sí? En la mayoría de los casos, vemos cómo están involucrados los dispositivos móviles, ¿no? Entonces, cómo los rastrean, y sobre todo también las redes sociales. Entonces, por eso trabaja con esos datos, ¿sí? Que han sido procesados electrónicamente y guardados, ¿sí? En algún medio electrónico, ¿sí? Entonces, puede ser un dispositivo móvil, están lo que es antena, todo lo que sea electrónico, ahí trabaja la informática forense, ¿no? Ahí apunta. Ver cómo fue ese tráfico de datos, cómo han sido procesados, en qué medio han sido guardados, quién los ha tomado, como hoy en día utilizan mucho los dispositivos móviles, ¿no?
Bueno, podemos ver acá, bueno, como decíamos, esto, palabras importantísimas, lo que es obtener, ¿sí? Analizar datos e investigar. Pero esta obtención, estos análisis de datos, esta investigación, y no se puede dar así, así porque sí, como fuese. No. Esto, algo que es muy importante, tiene que ser libre de adulteración. Tienen que ser preservados, tienen que estar preservados estos datos, ¿sí? Entonces, para eso, para obtenerlos, yo tengo que tener tengo que utilizar ciertas herramientas, tengo que tener metodologías, tengo que cuidar, para investigar tengo que ser muy cuidadoso, porque no tengo que adulterar, ¿sí? La evidencia, no tengo que cuidarlo, ¿sí? Entonces esos análisis de datos tienen que ser preservados, ¿sí? Los datos, en realidad los datos tienen que ser preservados. Cuando yo analizo algo, pero tengo que analizar preservando la evidencia. Bueno, entonces esto, como decíamos, es importantísimo ver que la informática docente, la forense, se ocupa de esto, identificar. Yo tengo que identificar de dónde viene, qué es lo que, qué dato, qué información tengo. Y a esa tengo que recolectar, ¿sí? Como decía hace rato, la tengo que preservar, la tengo que reconstruir, la tengo que analizar y la tengo que interpretar. Entonces, a medida que yo vaya interpretando, voy buscando otras cosas, ¿sí? Ah, puedo buscar esto puedo complementar acá, puedo ir a buscar en este lado, puedo complementarlo con otra cosa, ¿sí? Todo esto, ¿para qué? Para presentar esa evidencia digital como parte de una investigación, de un incidente informático. Entonces, por eso es muy importante que esta evidencia digital, como forma parte de una investigación, debe ser preservado. Hay que trabajar con mucha responsabilidad, ¿no? La finalidad de esto, ¿cuál es? ¿Sí? Es ayudar a determinar, digamos, qué cosa ha producido, cuál es el origen, cuál es el incidente, ¿sí? De ese dato, ¿sí? Teniendo en cuenta las características, las propiedades de toda la evidencia, de la evidencia digital, ¿no? Por eso, bueno, también podemos ver acá que es una investigación y yo tengo que tratarlo, es un tratamiento que involucra los medios electrónicos, ¿sí? Y esto avanza muchísimo hoy en día con todas las tecnologías porque, bueno, ya vamos a ir viendo que se necesita herramientas, porque así como van saliendo nuevos dispositivos, sobre todo, decíamos esto en los dispositivos móviles, también tienen que ir creciendo todas las herramientas para ir analizando esto, ¿no? Entonces, esa investigación y tratamiento involucra a medios electrónicos, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo voy a investigar y voy a hacer el tratamiento de estos medios electrónicos? Los llevo a cabo metodológicamente, ¿sí? Yo tengo que tener métodos a los cuales yo voy a analizar estos datos, estos dispositivos, ¿sí? Utilizando herramientas adecuadas. Tengo que utilizar herramientas las cuales no adulteren, ¿sí? No cambien la evidencia, el origen, ¿sí? De la evidencia. Todo se hace esto para preservar, como les digo yo, los datos. Como todo, como decíamos que es informática, ¿sí? Decimos acá que involucra los medios electrónicos que recién definíamos, ¿sí? Computadoras, celulares, antenas, bueno, acá lo que es notebook, lo que es las tablets, incluso también cómo dan señales las antenas de los dispositivos móviles, ¿sí? Como decía hace rato, se lleva a cabo metodológicamente, porque yo tengo que tener
yo tengo que tener la capacidad, ¿sí? Cuando yo analizo, de volver a realizar los pasos que yo hice para obtener esa información, ¿no? Las herramientas adecuadas, hay muchas herramientas gratuitas, ¿sí? Y también hay herramientas pagas para hacer todos estos análisis, del análisis de los dispositivos electrónicos. Pero ¿por qué yo tengo que utilizar métodos y herramientas adecuados? Lo que les estaba diciendo hace rato es para asegurar que todos los pasos puedan ser repetidos ante un tribunal las veces que sean necesarias, ¿sí? Porque eso es lo que nos da, le da seguridad al análisis, ¿no? Le da credibilidad al análisis, ¿no? Bueno, acá lo que estamos viendo es para qué sirve a grandes rasgos, y después en otras clases, en otros videos, vamos a ir metiéndonos profundamente en cada uno de estos, ¿sí? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los métodos? ¿Sí? ¿Cómo varían el software, ¿sí? O el hardware que nosotros utilizamos para analizar en los distintos dispositivos? Bueno, eso vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Bueno, la informática forense que decíamos, cuando realizamos esto tenemos que tener en cuenta esto, que tenemos que determinar quién o quiénes llevaron a cabo una determinada acción, ¿sí? ¿Cuál fue el objetivo del ataque? ¿Cuál fue el objetivo del ataque, de lo que se ha producido, ¿sí? ¿Qué daño causaron? Tenemos que ver, bueno, yo analizo esto, ¿causó algún daño? ¿No? ¿Por dónde pasó? Bueno, todo eso forma parte del análisis, ¿sí? Que nosotros hacemos análisis. ¿Bajo qué circunstancias? Tenemos que saber bajo qué circunstancias se produjo, y sobre todo todo esto son elementos que están en el análisis, ¿sí? de los datos, en el análisis de todo lo que ha pasado, toda la información o datos que ha pasado electrónicamente, ¿no? por algún dispositivo electrónico. ¿Cuáles son las huellas, en realidad, que han dejado en los dispositivos? ¿Cuáles son las huellas? Y al decir huellas yo tengo que identificarlo, ¿no? Identificarlo y preciso. Bueno, podemos ver que como esto de la informática forense, que hoy en día, como les decía, es una parte importantísima, ¿sí? En los distintos casos, en la justicia. Entonces también está, y como interviene, digamos, como es una herramienta de la justicia, también está bajo las normas ISO también, ¿no? Entonces podemos ver que tiene determinadas normativas, ¿sí? Y van bajo la ISO, ¿no? Tenemos que la normativa está bajo la ISO 27037 y la 27042, ¿sí? Entonces, acá podemos ver las etapas del tratamiento de la evidencia digital, ¿sí? Que está dentro de la informática forense, ¿sí? Entonces separamos como dos cosas. Uno, el escenario del hecho, y el otro, el laboratorio forense. Entonces, la ISO 27037 nos da, ¿sí? Las directrices para identificar, recopilar, adquirir y preservar la evidencia, ¿sí? Entonces, primero que tengo que hacer, identificar, ¿sí? Cuál ha sido la escena, cuál ha sido el hecho, identificar todos los elementos allí, ¿no? Y lo otro es recopilar, tengo que comenzar a recopilar, pero preservando. Recuerden que siempre hay que preservar, si no puedo recopilar así como así, tengo que preservar todo, tengo que custodiar, ¿sí? Después viene lo que es la parte de adquisición, ¿sí? Después ya, esto es todo, o sea, cómo yo voy recopilando y cómo voy adquiriendo todas esas evidencias, ¿sí?
Después viene ya lo que es la parte del laboratorio forense, lo que es el análisis, ya con toda la evidencia que yo he identificado primero en la escena del crimen, del hecho, la he recopilado y he adquirido, voy a analizar, ¿sí? Bueno, y acá cuando yo analizo, ahí vienen lo que es los métodos y las distintas herramientas que yo tengo para analizar. Y luego viene lo que es el resultado o informe. Entonces acá tenemos como 5 pasos, ¿sí? Entonces, acá en esto vuelvo a repetir que es importantísimo que lo que es la cadena de custodia, la preservar y documentar toda la evidencia. Tengo que presentar y documentar toda la evidencia. Así que bueno, como esto va a ser, como esta es una clase, ¿sí? Vamos a ver, digamos, a nivel general, a grandes rasgos, pero para después ir desmenuzando cada uno de estos, vamos a ver un caso práctico, ¿sí? Y nos vamos a posicionar, vamos a ir identificando todas estas etapas, cómo vamos identificando, cómo vamos recopilando, adquisición, análisis y resultado en el informe. Entonces, esto lo vamos a ver, todos estos pasos los vamos a ver en el informe de una pericia, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver. Bueno, acá como les decía, los invito a que veamos un caso, ¿sí? Bueno, vamos a ver el caso. Y vamos a ver que, bueno, para cuestiones de seguridad, acá tapamos algunas cosas, ¿sí? Pero bueno, acá nos pide que un juez pide al perito informático, pide que una ampliación de una pericia, ¿sí? Entonces, los puntos de pericia, claro, es esto: realizar el borrado seguro del disco, verificación y obtención de información de clave en el dispositivo de almacenamiento, ¿sí? Bueno, y busca, y nos pide que encontremos documentos o palabras o frases que digan fraude de patente, ¿no? Estos son una ampliación, pero anteriormente nos pedían otros puntos de pericia. Bueno, a ver, vamos a compartir. Entonces hacemos, bueno, compartimos acá. Entonces, bueno, ponemos, esto es un informe de la pericia que lo pide un juez, acá han puesto Juan Pérez como para preservarlo, ¿sí? La fecha también está un poco adulterada, pero como miembro del equipo de investigación, ¿sí? Es del CIF, que es el Centro de Investigación de Investigaciones Fiscales de Salta. Entonces vemos acá, acá en este informe, ¿sí? Que veíamos que era el último paso en la presentación, ¿sí? Este informe vendría a ser esto, acá, ¿sí? Resultados o informes preliminar. Acá estamos posicionados nosotros ahora. Entonces, hacemos referencia cuando el juez, como peritos informáticos, cuando necesita de la informática forense como una ayuda para tomar alguna decisión. Entonces tenemos que poner la referencia, ¿sí? de cuándo ha sido enviado, cuándo nos han pedido esta pericia. Bueno, se informa el señor fiscal tanto. Bueno, acá hemos cambiado algunas cositas. Y bueno, así se realiza este informe, la que suscribe ingeniera Lourdes Colqui, con domicilio laboral tanto. Bueno, según el procedimiento, ¿sí? El procedimiento del secuestro tanto, acá va todo documentado, ¿sí? Documentado, vamos a hacer esto. Estos son el código, ¿sí? Del informe, ¿sí? Con intervención de la Fiscalía a vuestro cargo, se presenta respetuosamente y dice, bueno, acá tenemos que ver, vamos, el objeto del informe, ¿sí? Entonces acá es muy importante ser preciso, claro, en cada uno de los puntos que uno os va informando, ¿sí? No tenemos que dar lugar a dudas como peritos informáticos, ¿sí? Entonces, él dice, el presente informe tiene por finalidad
que se realice el análisis de todo el material secuestrado, ¿eh? Ya hemos secuestrado el material, ¿sí? Entonces, los puntos de pericias, ¿sí? Inicial, ¿sí? De tal fecha, buscando acá, se realizar la copia forense. Acá el juez nos pide claramente qué es lo que necesita él para su investigación. Necesita que se realice una copia forense del disco, que se verifique y obtenga verificación y obtención de información a fin de obtener datos de interés, ¿sí? Que apunten directamente o indirectamente a objetos de investigación, ¿sí? Bueno, acá dice todo lo otro, no vamos a leer todos esos puntos. Bueno, entonces, y los puntos de pericias que ampliamos, es lo que mostramos en la diapositiva hace rato, ¿sí? Quiere que realicen el borrado seguro de todo ese disco, ¿sí? Y además nos pide que veamos si podemos encontrar algunas palabras o frases de archivos que contengan la palabra fraude en patentes de marca y o copias de patente. Bueno, entonces acá comienza el informe, ¿sí? Bueno, miren cómo acá le vamos a leer. Algunos datos están como adulterados, pero dice, bueno, al fin de dar cumplimiento con el presente informe preliminar, se realizó la apertura. Todo queda documentado. Se realiza la apertura de elementos informáticos secuestrados, ¿eh? Entonces, por eso todos tenemos que ir documentando, ¿sí? Dispuesto por el juzgado tanto, de acuerdo al acta de procedimiento labrada por la dependencia policial comisaría Las Palmas, ¿sí? Y acá, a continuación se detallan los números de muestra para ser peritada, ¿sí? Bueno, vamos, y acá comenzamos. Entonces, la muestra 1. ¿Qué teníamos, sí? Entonces, todo va documentado, ¿sí? Tenemos una notebook con tal marca, dónde la hemos encontrado, ¿sí? Podemos ver acá dónde la hemos encontrado la notebook, cuál es la serie, que dentro de dónde estaba, si estaba de esta funda, ¿sí? La funda si tenía una determinada marca, ¿sí? Bueno, y ahí uno pone, se adjuntan las imágenes del secuestro, ¿sí? ¿Realizado dónde? Esto es lo que veníamos las preguntas, ¿dónde? En el segundo cajón, ¿sí? ¿De dónde? De una habitación matrimonial, ¿sí? Bueno, entonces ahí uno va identificando todo, ¿sí? Tenemos que tener todas las evidencias y preservado. Cuando hemos tomado esto, también uno tiene que ponerse guante o no tratar de dejar muchas huellas, ¿sí? Abrimos, vemos que acá la batería, ¿ve? Cuando abrimos vamos viendo que la batería está como abierta, que había un problema. Después ya vamos a ver más abajo, ¿sí? Bueno, se le saca foto también acá, toda la serie que tiene. Y bueno, y que se comienza a secuestrar todo, ¿sí? Y acá empieza lo que es la cadena de custodia, lo que hablábamos nosotros. Todo en ese momento tiene que ser respaldado por fotografías o videos, ¿sí? Hacer el informe que acá tenemos, ¿ve? Entonces nosotros acá hicimos el informe. A este sobre se lo debe cerrar y se le debe sacar fotos de ambos lados y se lo debe firmar, ¿sí? Se lo debe firmar garantizando de que después, si es abierto, se lo pueda detectar. Entonces la firma, bueno, esta es mi firma, acá. Entonces, donde la firma abarque en cualquier lugar, si lo pueden abrir, digamos, ¿sí? Bueno, entonces, vemos eso y después, cuando hacemos la apertura, ¿sí? Lo otro era cuando secuestramos, ahora es cuando abrimos. Cuando se hace la imagen, la apertura de las muestras, también se tiene que registrar todo, ¿sí? Y con cuidado, vemos cuándo que estaban los sobres sellados, cuándo abrimos, cuándo estamos sacando, estamos extrayendo la notebook, y ahí comenzamos a ver, ¿sí? El problema que teníamos, veamos, de batería, la comenzamos, acá se registra cómo la vamos abriendo, ¿por qué la tenemos que abrir? Porque querían que tenemos que hacer una copia del disco y después tenemos que borrarlo, ¿no? Entonces sacamos acá el disco, bueno, y acá dice, al realizar la apertura de la muestra se observa que
La batería de la PC portátil estaba secuestrada, no pertenecía a la misma. Entonces uno ve la marca de la notebook y qué marca tenía la batería. También tenemos que registrar todo, ¿sí? Que había una ausencia de la placa Wi-Fi, ¿sí? Acá tenemos que ver a nosotros. Bueno, entonces, después de la muestra A decimos, y le vamos poniendo muestra A, muestra B, vamos identificándolo, ¿sí? Bueno, la muestra A es el disco, ¿sí? Decimos cuál es la marca, las características del disco, cuál es la serie, y comenzamos a adjuntar, ¿sí? Cómo se lo ha preservado a ese disco, y también tenemos que completar planilla, cuando en el momento del secuestro, acá tenemos que informar, ¿sí? Quién ha estado presente, ¿sí? Quién ha estado presente en ese secuestro y tienen que ir firmando, ¿sí? Ustedes podemos ver acá, cuerpo de investigación, registro, ¿sí? De continuidad de los elementos o pruebas o evidencias, ¿sí? O sea, hay determinados formularios en los cuales uno puede registrar. Bueno, bueno, acá también en las otras aperturas de las otras imágenes podemos ver cómo hemos ido sacando extrayendo el disco también estaba firmado, ¿ven? Acá podemos observar que el disco también estaba firmado y está firmado por las personas, ¿sí? Que lo han secuestrado. Bueno, acá esta es una firma, esta es mi firma, y quienes han acompañado en esto. Bueno, y después comenzamos a ver el análisis de los datos, ¿no? Entonces, cómo hemos ido evaluando, ¿sí? El análisis de estos datos, ¿sí? Entonces se dice acá que para realizar la evaluación de los discos contenido de muestra A, se utilizó el procedimiento que se describe a continuación. Bueno, para no hacer muy largo todo este video, podemos decir, bueno, acá se hace todo el procedimiento, se describe todo. Entonces, acá se dice, por cada disco a peritar se tomó un disco, ¿sí? Acá está la marca, ¿sí? De 500 gigas, perteneciente al gabinete de informática. Anteriormente ya se ha corroborado que tenía un funcionamiento correcto. Bueno, después seguidamente se procede a realizar una copia forense, ¿sí? De cada uno de los discos encontrados. Y acá está, con la herramienta. Y esta es la herramienta en la cual hemos utilizado para hacer esa copia, que es el T2, ¿sí? Entonces, y tenemos que decir qué es lo que hace esta herramienta, el T2. Con T2 se realiza una duplicación del disco destino copia y se realiza una copia bit por bit, uno por uno, ¿sí? Se dice. Pero acá hay algo importantísimo que tenemos que ver, de destacar, que tenemos que decir que se bloquea contra toda escritura del dispositivo de origen, que es algo súper importante, porque si no bloqueamos esto, se registra el acceso a ese disco con la fecha que yo estoy haciendo la copia. Entonces se pierde todo, digamos. No se pierde el último acceso. Entonces yo hago la sobreescritura de acceso. Entonces esto es importante, que se bloquea toda escritura, ¿sí? Así, para la no alteración y contaminación de la evidencia secuestrada, que es lo que nosotros decíamos hace rato, ¿no? Bueno, podemos ver acá, y bueno, y acá lo acompañamos con imágenes, ¿sí? Este aparatito que está acá es el T2, ¿sí? El disco de la izquierda es el disco el cual estaba que teníamos que hacer la copia y analizar, y el disco de la derecha es el donde nosotros hacemos la copia, ¿no? Bueno, y esto tiene acá, este T2, hay un botón, ¿sí? En el cual nosotros bloqueamos la escritura para no sobreescribir el disco de origen. Bueno, y acá cuando termina de hacer la copia, que esto es algo muy importante, acá nosotros le ponemos que como resultado de la copia, el T2, ¿sí? La herramienta, genera una clave numérica llamado hash, ¿sí? Del disco original. Entonces así, ese
ese valor hash vendría a ser, a ver, vendría a ser como un DNI, llamémoslo así, pero bueno, ese valor hash, ¿sí? El código hash nos garantiza, ¿sí? Que es la copia del disco original. Y tenemos que poner cuál es el valor hash que ha arrojado, ¿sí? La copia, ¿sí? Esto debe coincidir los dos, ¿sí? Del original, ¿sí? Que nosotros decimos que es el HD Toshiba, a la copia. Bueno, así, para que no sea muy largo el video, vamos viendo cómo hemos ido realizando la copia y después, o sea, los pasos que vamos haciendo y respondiendo los puntos de pericias que nos han pedido. Después, después nos pedían que busquemos algún archivo, ¿sí? Algún archivo que contenga la palabra, que contenga, ¿se acuerdan que en el punto de pericia que contenga la palabra fraude? Entonces, bueno, ahí teníamos que analizar dentro del disco, ¿sí? Dentro del disco, y acá utilizamos, hace rato utilizamos un hardware, ahora vamos a utilizar un software, ¿sí? Este software que va a ser OS Forense. Entonces, acá vamos, cómo lo ejecutamos el disco, ¿sí? Cómo creamos ese índice, ¿sí? Acá podemos ver cómo creamos con esta opción, crear índice, ¿sí? Y vemos, ¿sí? Que esto comienza a realizar una búsqueda, ¿sí? La búsqueda y acá nos arroja, ¿sí? Entonces acá nos ha arrojado el archivo, ¿sí? Perdón, acá. ¿Ve? Entonces, ¿cómo lo busca? Y arrojaba el archivo, ¿sí? Que contiene la palabra patentes. Bueno, vamos viendo acá. Y, bueno, todo documentamos y después decimos, ¿sí? Que se ha encontrado en la tercera línea un fraude de patente de marca, la cuarta que dice copias de patentes, ¿sí? Bueno, acá también está la copia del segundo disco, los hash que arrojan, después se dice cómo se realiza el borrado seguro que habíamos dicho, y bueno, ya para ir terminando hacemos lo que es la conclusión, ¿sí? Acá hay algo muy importante, lo que tiene que ver el perito es que tiene que ser imparcial, tiene que informar lo que encontró, y tener, digamos, mucha ética profesional en hacer los informes y en las conclusiones, ¿sí? Entonces, se dice que de la muestra 1 se realizó tal cosa, ¿sí? ¿Ves? Se realizó una copia forense del disco, luego se realizó el borrado seguro y entrego a esta fiscalía la copia forense solicitada para su resguardo. Entrega, ¿sí? Y después de la muestra A, según el pedido de punto de pericia, ahí decimos, no se realizó por falta de especificidad, porque algunas veces algunos puntos de pericia no son, digamos, específicos, no son concretos, entonces yo como perito no puedo hacer algo que no esté segura eh, o que yo no entienda bien qué el juez me está pidiendo, qué es lo que me está pidiendo, ¿no? Y después cuando dice que se encontró un archivo, ¿sí? Bueno, y ahí dice el nombre del archivo se llama tanto, acá está cambiado por cuestión de seguridad, la extensión del archivo, dónde fue, ¿sí? Entonces dice, finalmente se deja constancia que el presente es un informe técnico. No, no realizamos, digamos, no determinamos si algo está mal o está bien, simplemente hacemos un informe técnico. Lo que nosotros hacemos es un informe técnico. Le decimos que consta de 8 hojas y bueno, y salimos atentamente, ¿sí? Bueno, entonces así podemos ver cuál es el informe, ¿sí? El informe que uno realiza, ¿sí? Con todo esto utilizando la informática forense. O sea que estábamos acá, resultado e informe. Bueno. Hasta acá llegamos. Esto es como un pantallazo de lo que es la informática forense. Bueno, los invito para más adelante con las clases siguientes, a donde vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. Pero queríamos empezar, ¿qué era la informática forense? ¿Para qué sirve? Y nos íbamos a un caso real. Así que bueno,
muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo video.